Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y de Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos dos invitados, el doctor Iván Castro, quien está con nosotros en el estudio, y luego la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baqui. Con el doctor Iván Castro vamos a hablar acerca de este nuevo escándalo. El señor Pablo Celi, Contralor General del Estado, está preso. Junto a él, José Augusto Briones, secretario de la presidencia del presidente Lenín Moreno, no actual, había dejado el cargo. También fue ministro de Energía encargado. Igualmente está en la cárcel. Se dice por actos de corrupción. Se está investigando, ya está dentro de la justicia y veremos qué pasa en 90 días. La primera pregunta para el doctor Iván Castro: ¿qué siente un jurista? Alguien que desde la academia forma a profesionales en el derecho. ¿Qué piensa, qué siente cuando ve estos eventos que involucran a los más altos funcionarios de un país? ¿Cuál es su reacción, doctor? Bueno, la impresión como jurista y como ciudadano ecuatoriano es realmente muy lamentable. Para la sociedad ecuatoriana es un ejemplo del grado de corrupción, del grado de putrefacción en que instituciones fundamentales para la vida democrática, para la vida republicana y para el control, en este caso, de los recursos públicos, se vean envueltas en forma continua, porque no es el primer caso, este es el segundo caso que tenemos de contralores que no cumplen a cabalidad con su deber. Todavía no se ha dado un juicio final con respecto al caso del Contralor Celi, pero si son ciertas las acusaciones inicialmente formuladas por la Fiscalía, obviamente estaríamos nuevamente con la repetición del mismo esquema de corrupción que ya fue implementado por el ex Contralor Poli en la época del gobierno del expresidente Correa. De tal manera que aspiramos a que la justicia actúe pronta y con imparcialidad, se sancione en caso de haber casos, como se dice jurídicamente, efectivamente a quienes hayan desviado su nítida hoja de ruta, que tiene que ser justamente el cuidado más severo de los fondos del Estado, para que estos sean utilizados en beneficio de los ecuatorianos y no en beneficios de contratistas que llevan mucho más de aquello que merecen y que por eso tienen plata y dinero suficiente para sobornar a las autoridades y tener este grado de corrupción en el país. Es necesario resaltar la labor que hace la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Pero quisiera preguntarle a usted por qué estos casos de corrupción de la petrolera, de Petroecuador, ¿por qué se descubren en los Estados Unidos? Se sanciona ya, se confiscan los bienes de los involucrados y no se lo hace en el Ecuador. Luego viene la asistencia internacional para la Fiscalía ecuatoriana. ¿Por qué, doctor? Allá tienen una justicia mucho más eficaz que la nuestra, órdenes y disposiciones que son mucho más directas e inmediatas que aquí se lo pudiera hacer, pero generalmente esta gente saca su dinero hacia el exterior y entonces allá están depositados y allá es más sencillo obviamente capturarlos. Lo que yo pienso, adicional a lo que tú preguntas, Fernando, es que quizás la Fiscalía pudo y debió haber actuado un poco más rápidamente. Fíjense, este es un caso que se descubre a mediados del año 2019 en los Estados Unidos. Y hemos tenido que esperar prácticamente 2 años para que entonces se le ponga una mano directa en la fuente, que es aquí la Contraloría ecuatoriana, ¿no? Porque cuando se apresa a un pariente del Contralor Celi en los Estados Unidos y a otras personas que estaban vinculadas con el trabajo de la Contraloría, era obvio que había que hacer una investigación allí en la institución de donde había salido esta situación inconforme con la ley y con la ética. Pero quizás, repito, debimos haber actuado con mayor prontitud y la Fiscalía tendrá que explicarle al país por qué recién a los 2 años e inclusive hasta sospechoso, porque es posterior a las elecciones, es que esto se conoce y no se conoce como debió haberse conocido oportunamente. El Ecuador es un país que ha estado presa de la delincuencia organizada.
Es una nación que actualmente vemos cómo hacen falta los recursos para cobertura, especialmente de salud, de educación, de seguridad. Sin embargo, los hechos dan cuenta de que en el Ecuador sí hay dinero, pero que ese dinero va a parar en las manos de un grupo de corruptos y no al pueblo ecuatoriano. Esa es la tragedia del Ecuador. Prácticamente los que contratan con el Estado tienen que hacerse a la idea de que dentro de su presupuesto hay que considerar un rubro para la coima, para el soborno a los funcionarios públicos. Y esto, pues, siendo honestos, no es una cuestión que se ha descubierto solamente en los últimos gobiernos. Quizás se ha hecho más notorio y quizás se ha profundizado, pero esto lamentablemente viene arrastrándose durante muchas décadas, durante muchos periodos presidenciales y de gobiernos, tanto nacionales como seccionales, y en consecuencia es momento de que ya la sociedad, ahora que está tan informada de estos particulares, y el gobernante entrante, Guillermo Lasso, que tiene una clara manifestación en su programa de gobierno de una lucha frontal contra la corrupción y que lo comienza a hacer sin vinculación alguna con ningún sector político, porque es la primera vez que su partido llega al gobierno y es un partido limpio, si cabe el término, efectivamente tome esta bandera y conduzca al Estado ecuatoriano hacia unos niveles de pulcritud en la administración pública y que no se permita, como se permitió lamentablemente, que en este caso, por ejemplo, personajes como este abogado, señor Celi, que no es abogado, haya quedado durante tanto tiempo como subrogante, encargado de la administración de una institución tan fundamental para la vida del Estado, como es la Contraloría General de la Nación. Los medios de comunicación informamos, muchos periodistas denunciamos, pero queremos algo efectivo, que la labor sirva para algo. ¿Qué está pasando con la sociedad ecuatoriana? Es muy permisiva a todo este tipo de acontecimientos y de actos. ¿Cómo frenar? ¿En dónde está la raíz de todo esto, doctor? A ver, en el ejemplo y en la educación. En el ejemplo que tiene que venir desde los más altos niveles de la función pública. Necesitamos representantes probos, éticos, que hagan de su discurso no solamente una palabra retórica, sino una realidad vivida en los hechos y en el trabajo. Es decir, que la legitimidad se la ganen no solamente en el momento electoral, sino que se la refrende nuevamente con la actuación al cargo de la función pública para la cual haya sido elegido o para la cual haya sido designado. El ejemplo. Y en segundo lugar, en la educación. Hay que insistir mucho en la educación desde el hogar y en la educación desde las escuelas, colegios y universidades. De tal manera que toda campaña que se haga en este sentido va a ser positiva para que dentro de la sociedad ecuatoriana se vayan desterrando ciertos estereotipos o ciertas ideas que son erradas, ¿no? Roba pero hace obra y en consecuencia hay que reelegirlo aunque sepamos que roba. Ese tipo de conceptos no deben ser aceptados en una sociedad que repudia, como debe ser toda sociedad honesta, que repudia la ilegitimidad, la ilegalidad, el desfalco, el abuso de los dineros del Estado. Entonces esas serían mis recomendaciones si cabe el término. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes.
y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hacemos un llamado a superar el odio. Pedimos que cese la persecución política. No queremos que siga la persecución jurídica, la guerra jurídica. Esto dijo el señor Andrés Arauz y también el expresidente Rafael Correa. No entiendo por qué ellos piden Estado de Derecho cuando en su época no respetaron prácticamente a nadie. Y además, hablar de persecución política. Hay sentencias de jueces en contra de quienes han cometido delitos. ¿Cuál es la respuesta que daría un jurista a este planteamiento, a este pedido? Yo quisiera, si me permite, Fernando, primero hacer referencia a una parte que me parece muy positiva. En los discursos de aceptación de la derrota de parte de Arauz y de asumir ese gran triunfo electoral que tuvo el presidente electo Guillermo Lasso. Ambos llamaron a la unidad, ambos dijeron que era el tiempo de que los ecuatorianos todos nos unamos tras propósitos y tras grandes objetivos nacionales. Yo vi a un Lasso con talla de estadista al momento de aceptar con modestia y con humildad el triunfo y con la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano está depositando en sus manos. Y vi también a un Arauz positivo, tendiendo la mano al nuevo gobierno y diciendo que estaban dispuestos a colaborar en todo aquello que fuera positivo para el Ecuador, llamando a su contrincante a felicitarlo, lo que también es un hecho positivo. Y yo quisiera, dentro de ese ambiente, entender el llamado del señor Andrés Arauz como un cese a todo aquello que huela a persecución, sin que esto signifique, porque no pudiera pedirlo, obviamente, como un cese a las investigaciones y a los juicios que tienen que hacerse contra todos aquellos casos en donde hayan indicios de grave responsabilidad por parte de cualquier funcionario público. Pero la parte positiva sería decir que cese la postura esta de creer que todo lo que viene del lado de Correa es malo, que todo lo que viene de quienes son anticorreístas es bueno. No, yo creo que tiene que abrirse completamente la justicia para que se examinen todos los casos con igual y absoluta severidad. Y desde ese punto de vista deberíamos los ecuatorianos entenderlo, debería de seguramente, así lo entiende el presidente electo porque ya lo ha dicho, y creo que deberíamos respaldar ese tipo de cosas, sin que esto signifique impunidad de ninguna naturaleza contra hechos que tengan que ser perseguidos. Y en ese porte de estadista que ha demostrado en estos días el señor Guillermo Lasso, que ha tenido algunas presentaciones en medios de comunicación a nivel internacional, efectivamente se lo ve así. Claro está que sobre el tema este señala no persecución, por supuesto, el debido proceso, pero no impunidad. Eso lo ha reflejado. Esto significa que si hay hechos de corrupción, la justicia tiene que analizarlos, investigarlos y sancionar. Nada tiene que ver un presidente de la República con esto. Definitivamente. Lo que hay que perder es la posición maniquea, de decir, solamente en los correístas hay desfalco, solamente en los correístas hay violación de la ley, porque hay muchos que no son correístas que también pueden y deben de ser perseguidos, incluyendo
a los que actuaron en el actual gobierno, que está al punto de terminar, digamos, el presidente estos señores Moreno. apresados son del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y esa es una gran... En el caso del señor de Petroecuador y el ministro también, secretario, fue ministro encargado de energía. Una gran manifestación que ha hecho la Fiscalía de Independencia. Por eso yo decía en el bloque anterior, hubiera sido mejor que meses atrás ya se hubiera comenzado con ese tipo de acciones y tenga la seguridad de que mucha gente hubiera dicho la justicia está mejor encaminada, como lo pienso yo ahora, ¿no? Es decir, ya veo que el abanico se abre y de que buscamos la corrupción en donde esté. Es tiempo de que dejemos de pensar que todos aquellos que votaron o que algún momento pudieron ser correístas son malos ecuatorianos. Ese es el 48% del Ecuador. No es que el 48% del Ecuador es un grupo detestable de personas que tienen que ser arrinconadas. No, es tiempo de unidad. Y esa unidad tiene que hacerse en base a considerar a todos los ecuatorianos por igual. Ya pasó en la época de las elecciones y unámonos al propósito que el presidente Guillermo Lasso acaba de manifestar en sus últimas intervenciones. Y hagamos un país de unidad y un país en el que todos caminemos con un solo propósito, que es elevar la eticidad y elevar el grado de satisfacción de la sociedad ecuatoriana. Agradecemos al doctor Iván Castro por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa al retornar la entrevista con la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, Ivonne Baqui. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Saludamos a la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, Ivonne Baqui. Se encuentra en Washington. El presidente Joe Biden felicitó al presidente Guillermo Lasso, pero también lo hizo al pueblo ecuatoriano por defender la democracia. ¿Cuál es la reacción en la cuna de la diplomacia y la democracia como es Washington? Mi querido Fernando, un saludo especial a todos los ecuatorianos, a todos los que están escuchándonos. Un orgullo verdaderamente. Nos sentimos todos muy contentos de que la democracia ganó. Ganó el Ecuador, ganó la democracia y eso lo sienten. Aquí en Estados Unidos nos ponen de ejemplo. Imagínense que el Ecuador ahora es el ejemplo de cómo se ganan elecciones en la forma que se dio, que aquí ni siquiera en Estados Unidos tuvieron esa oportunidad de tener una elección de una forma tranquila como se dio en el Ecuador. Yo creo que es el momento ahora de mostrar a la humanidad que el Ecuador tiene madurez política.
Y yo agradezco muchísimo a todos los que escogieron bien, como decíamos fuera de cámaras, Fernando, que siempre mandamos el mensaje y lo que queremos es que Ecuador sea consciente de que es un momento histórico donde hay que escoger sobre la libertad y la no libertad, sobre la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia no es solo una palabra, es una forma de vivir, una forma de saber escoger, de decidir uno mismo lo que quiere en su vida. Y eso es lo que va a darnos ahora esa tranquilidad. Ya nos la dio el presidente Moreno poniendo la democracia en una forma correcta, llevándonos otra vez de regreso a lo que representa verdaderamente la libertad, poniendo esa parte humana de lo que somos los ecuatorianos en el sentido de que queremos tener una dignidad con transparencia y sin corrupción. Y eso lo puso el presidente Moreno. Y ahora vamos a seguir con el presidente electo, Guillermo Lasso, también en esa senda. Así que estoy muy contenta. El secretario de Estado, Antonio Blinken, dijo que los pueblos de los Estados Unidos y del Ecuador son testigos diarios de los beneficios de las estrechas relaciones entre las dos naciones y que éstas se van a fortalecer. Si a eso le sumamos lo expresado por el señor Guillermo Lasso, de que va a impulsar una negociación de comercio con los Estados Unidos desde el inicio del régimen, podríamos decir que ahora sí se va a configurar esto que tanto estamos buscando desde hace muchos años, el acuerdo comercial con la primera potencia del mundo. Así es, Fernando, se va a dar, estamos siguiendo en esa ruta. Así empezamos cuando el presidente Moreno visitó a Washington en el año pasado, febrero del año pasado, con el presidente Trump en ese momento. Esa era la línea de la apertura en el tema comercial, pero al mismo tiempo en todo lo que tiene que ver en la parte económica. Vino la pandemia, tuvimos que cambiar prioridades, pero nunca dejamos de trabajar para el tema comercial y de generación de trabajo y empleo en el Ecuador, cuidando muchísimo el tema de salud y apoyando en eso también. Y ahora se abre la puerta otra vez con la venida de un presidente como Guillermo Lasso, que cree en la apertura comercial, en la apertura en general, en que el Ecuador debe estar en el mundo y el mundo en el Ecuador. Y eso es lo que queremos siempre. Y eso se va a dar y seguramente va a ser en un corto plazo, no en un largo plazo como pensábamos que pudiera tomar más tiempo. Creo que va a ser más pronto de lo que pensábamos. Y ojalá que sea así. Progreso y bienestar es lo que dice el señor Guillermo Lasso debe arrojar esa relación entre los Estados Unidos y el Ecuador. Dentro de las negociaciones de ese acuerdo base, en estos momentos, antes del 24 de mayo, día en que va a asumir la presidencia, ¿hay algún tipo de acciones que se van a dar entre representantes de Estados Unidos y el Ecuador? Bueno, ya se han dado, como dijiste, la fase 1 que ya pasó en Ecuador. Está ya ahora en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea del Ecuador, pero ya está todo por darse. En esa parte estamos bien, aquí también estamos en el buen camino. Mira, yo creo que ahora lo importante es el mensaje que acaba de mencionar el presidente electo, Guillermo Lasso. Acabo de escucharlo, habló con CNN y mencionó que las prioridades son traer inversión al Ecuador, generar trabajo en el Ecuador, poner las reglas claras del juego como se están haciendo y seguir mostrando que el Ecuador es un país creíble que respeta los derechos humanos, pero también respeta la institucionalidad y las reglas claras del juego. Y eso es lo que hace falta. Mira, acaba de denunciarse que ganó el presidente electo Guillermo Lasso. ¿Y qué salió? Bajó el riesgo país más de 700 puntos. Entonces, eso es un mensaje positivo para la inversión. ¿Qué es lo que hace falta en el Ecuador? Hace falta inversión para generar trabajo. El empleo es lo que pide la gente. La gente lo que quiere es un trabajo digno. ¿Y qué va a generar trabajo? La inversión nacional y extranjera y al mismo tiempo la apertura comercial. Si tenemos acuerdos comerciales no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo entero y especialmente con nuestro primer socio comercial que es Estados Unidos, eso daría una seguridad a largo plazo para el inversionista. Cuando habla el señor Guillermo Lasso de que va prácticamente a anular en 4 años este impuesto del 5% a la salida de capitales, que es un impuesto al ingreso de capitales. Suena muy bien, eso puede estimular a que vengan esos recursos que tanto necesitamos para la producción en el Ecuador. Absolutamente, Fernando. Lo que dijo exactamente, la salida de capital es no entrar capital. Prohíbe entrar porque la gente cuando va a traer un capital tiene que sentarse confiado de que puede sacarlo también. Pero entonces eso es lo que para la inversión.
Ahora, cuando se genera esa confianza que se está dando ya anteriormente con la elección del presidente Moreno y lo que generó en estabilidad, de reglas claras, de transparencia, de la libertad de expresión, de la libertad de decidir, eso ahora se multiplica con la llegada de Guillermo Lasso también en ese sentido. Cuando dice yo voy a sacar gradualmente, ojalá que sea más que gradualmente, la salida de capitales, eso ayuda al inversionista a sentirse seguro que puede traer su capital al Ecuador también. Sobre el tema migratorio, el señor Guillermo Lasso ha indicado que va a buscar una apertura para legalizar, por ejemplo, a los miles y miles de venezolanos que están en el país, pero también, dice él, va a estar muy atento en el mundo para defender a los ecuatorianos. Recordemos que en Estados Unidos hay una población que se dice supera el 1,5 millones de ecuatorianos allá. No sé si este es el número, pero son muchos. Seguir entonces con la protección para los ecuatorianos será fundamental. Absolutamente, Fernando. Estamos trabajando en eso aquí para la protección de los ecuatorianos en Estados Unidos. Son exactamente quizás más de 1,5 millones. Los que están legalizados son alrededor de eso. Los otros son no legales, que queremos trabajar en que conseguir que sean ya legalizados. Con el gobierno del presidente Biden aquí en Estados Unidos hay una apertura para la inmigración muy positiva y eso tenemos que tomarlo en consideración y apoyarnos en eso. Y lo que dice el presidente Guillermo Lasso, electo presidente Guillermo Lasso, también tiene razón en que los venezolanos tienen el derecho de poder conseguir una estabilidad económica también en el Ecuador, porque es un ejemplo de lo que nos han dado otros países a los ecuatorianos que hemos tenido problemas de poder de viajar, Europa o Estados Unidos. Brevemente, usted ha escuchado sin duda a sus colegas de otros países. Hay elecciones en América Latina, hubo en Perú, vendrá una segunda vuelta, hay elecciones también en Chile para cambiar la constitución. ¿Qué dicen sobre este balance entre el socialismo del siglo XXI que busca espacios y que en algunos casos los pierde? Y por otro lado, el hecho de que en el Ecuador hemos ratificado esta decisión antisocialista del siglo XXI. Bueno, esto demuestra que el Ecuador se dio cuenta de que no quiere ser Venezuela, de que no quiere perder lo que ya ha logrado, de que quiere seguir en el camino correcto de conseguir esa libertad de que hablábamos, esa democracia, esa sensación de tranquilidad que hablábamos antes de entrar en el programa, sentirse tranquilos y en paz, de que no va a haber problemas, de que va a haber una tranquilidad espiritual también, porque eso vemos también que el presidente Moreno la tiene y el presidente Guillermo Lasso también la tiene, que generan tranquilidad al ser humano. ¿Qué es lo que quiere la gente? Si tú le dices a tu hijo, tú no eres bueno suficiente, no vamos a darte, se convierte en alguien así, pero si le dices, tú eres excelente y vas a estar mejor, porque vamos a darte las herramientas para que puedas mejorar, mejora. Entonces, es la motivación que esto ha generado en el pueblo ecuatoriano, y eso no solamente va a ser para el Ecuador, Fernando, va a ser para los demás países en la región. Van a ver este ejemplo que es el Ecuador ahora, que es un caso de estudio, el Ecuador en la región que está rodeada con problemas que vemos ahora, que están pasando, para que se den cuenta de la importancia de tener democracias sólidas con libertades verdaderas. Para finalizar, ¿sabe usted quién vendría al cambio de mando el 24 de mayo a acompañar al señor Guillermo Lasso? Bueno, van a venir muchísimas personas importantes de todo el mundo. No puedo ¿El presidente Joe Biden vendría? Bueno, vamos a invitarlo, por supuesto que vamos a invitarlo. Y si no viene él, viene la vicepresidenta Kamala Harris, que es una excelente mujer también que está representando ahora al presidente Biden en la región. Embajadora, muchas gracias una vez más por haber estado en el espacio Fernando Aguayo América. Un placer siempre, Fernando, un placer. Gracias a ustedes. Claramente observamos en esta ocasión que la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos está próxima, está cerca, y esto por los antecedentes a partir de las expresiones del propio presidente Joe Biden, también del secretario de Estado y de la subsecretaria de Estado para el hemisferio. Las relaciones son inmejorables entre Ecuador y Estados Unidos. Por lo tanto, esperamos que para bien de los connacionales, los que vivimos acá, pero también de los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos y que son más de 1,5 millones, qué bueno el que se establezca esta relación. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y de Max TV Online en el Ecuador y en el mundo.